Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal nuevamente. Mi nombre es Francisco del Mar y en el día de hoy les tengo aquí preparado en la mesa un tarot interactivo, como pueden ver, con la siguiente pregunta o temática. ¿Qué impresión causas tú a nivel social? ¿Cuál es la opinión energética, psicológica, social que das y que causas en los demás? Esto no es aplicable para una persona en específico, es aplicable para masas de personas, por ejemplo, en su trabajo, en su casa, en general. Y considerando también que somos seres multifacéticos, voy quizás a mostrar varias aristas de ti de manera decodificada. Por ejemplo, en tu trabajo te consideran una persona muy callada, en tu casa eres más lúdico y cariñoso, etcétera, etcétera, ¿ok? Eso va a reflejarse en la lectura. También quiero hacer una aclaración. Mis lecturas, en ninguno de los casos, se están prestando o se quieren prestar para chismes baratos. Yo no quiero que desarrollen paranoia con esto, ni que empiecen a tener problemas con nadie en específico. Esto es para guiarlos, mostrarles un reflejo de cómo la energía se está manifestando en este momento de su vida y cómo pueden evolucionar eso, cómo pueden manejar y hacer algunos cambios a nivel social o energéticos para poder tener una vida más feliz y más íntegra a nivel social y a nivel personal. Esa es la intención de mi canal de YouTube en general, es ayudar a los demás, guiar a los demás a través de la herramienta del tarot, una lectura intuitiva. Aclarado esto, como siempre van a tener que elegir una de estas 4 piedras que están aquí abajo, pero antes de pasar a la elección de la piedra que más te llama la atención, recuerda elegir siempre con tu intuición y concentrado. Quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal, por supuesto. Quiero invitarlos a que le den un like a este tipo de contenido si les gusta, un comentario para ver cómo les resuena la lectura que voy a hacer. Siempre es bienvenido y así me ayudan también a crecer en YouTube. Si quieren saber quién soy, tengo enlazado en este perfil y en la sección de comentarios y en la descripción del video mi Instagram personal, que es un blog personal. Y también, si quieren una lectura personalizada y privada, hay un mail de contacto abajo para que me escriban. Dicho esto, pasemos entonces a la elección de las piedras. Para el grupo 1 tenemos una fluorita verde. Creo que se ve ahí bastante bien. Es una piedra bien mágica esta. Para el grupo número 2 tenemos una calcita naranja. Para el grupo número 3 tenemos un jaspe café rojizo, algo así. Recuerda elegir siempre con tu intuición, la que llama tu atención de manera instantánea. Y tenemos para el grupo número 4 un larimar. Entonces, voy a hacer sonar este cuenco tibetano unas 3 veces para que ustedes elijan concentrados y relajados y crear ese ambiente para que puedan elegir de mejor manera. Ahí vamos. Y así concentrados y ya más relajados, pueden elegir la piedra que más les llama la atención. Recuerden que la lectura de la piedra que elegiste está también abajo en la sección de comentarios, en la descripción del video, y pueden pasar directamente ahí. Grupo número 1, los que eligieron la florita que está ahí. Vamos a ver cuál es la impresión social que causas. Vamos a ver la carta que indica los más cercanos. Y esto es ya a nivel, la segunda carta va a ser más a nivel no tan cercano, lo más lejano, la gente que te roza poco a nivel social. ¿Ok? Siento que son 2. Es esta y esta. Okay. Y también vamos a sacar una carta de arquetipo para ver con qué
arquetipo vibras tú como imagen social? ¿Cuál es el arquetipo que te acompaña? Con esas energías. Y ahora pasamos al tarot. Como ven, yo barajo en cámara y prefiero hacerlo así para que haya una cierta naturalidad y una transparencia, que las cartas yo no las elijo con anticipación. Ok. Para que ustedes vean que no trato de hacer un mensaje como orquestado para que todo el mundo quede feliz. También siento dos cartas acá. Creo que la impresión que causas a nivel social de la gente que no te trata mucho y no te conoce tanto es bastante fuerte, porque tenemos dos cartas y dos cartas acá. Entonces es como de lo más íntimo a lo más lejano, así igual que un termómetro, ¿ya? Como de menos o de más cercano a más. A ver. Qué bonito. A ver, la impresión que causas a nivel social de la gente en general que te conoce más o que te ha tratado un par de veces, ¿ya? Ustedes a eso adjudíquenlo y acomódenlo a su realidad. Es la carta del árbol o del jardín en este oráculo que se llama Belín y habla de como campaña en francés vendría siendo como el bosque como la granja, una cosa así, y santé es la salud. Entonces tenemos aquí que eres una persona que parece que se cuida, que le gusta estar en contacto con la naturaleza, que quizás mira su dieta, que también te gusta estar como en tu casa bastante, que eres bastante casero, o que eres querendón de tu mascota, de tus amigos, de tu soledad, si es que vives solo o sola, que eres una persona que tiene una energía como de estar en su casa, cuidar su jardín, que cuida sus plantas, su perro, lo que sea, su gato, etcétera. Que eres una persona que le gusta estar en su territorio. Y también en muchos casos como que te gusta ir al gimnasio, que te gusta comer bien o que te gusta comer fit. Más que comer sano, que te gusta comer fit. O que hay algo relacionado con tu dieta. Esto es para algunos casos, ¿ya? Recuerden que esta energía de esta carta puede tomar una o más facetas a la vez. Considerando la carta de la justicia, la gente que te conoce bien siente que tienes, o que te conoce un poco más, siente que tienes algo justiciero dentro tuyo, que tienes una energía como de podría decirse un justiciero interno, una persona que te gusta tener un cierto grado de equilibrio, que no te gusta el drama, que no te gustan las peleas o estar metido en peleas, o que por el contrario te metes en problemas, a veces por la capacidad analítica que tienes y por tratar de hacer justicia. Puede tomar esos dos ribetes. Recuerden que esta es una carta ambivalente y equilibrada que puede tomar una o dos formas en este preciso punto de la lectura. Pero sí o sí tienes algo justiciero dentro tuyo y buscas el equilibrio. Y a veces por buscar ese equilibrio, la justicia, te metes en problemas. Y en otros casos va a ser totalmente lo contrario, que por evitar el conflicto eres una persona quitada de bulla, que busca la justicia y la armonía de una manera como evitando el conflicto. El arquetipo, vamos a dar la vuelta directamente, que te acompaña. Ok, cuando logre dar la vuelta. Es el arquetipo, el arquetipo del detective. Y salió en la posición derecha. Y eso yo lo voy a interpretar para que sepan ustedes como el lado luminoso. Tiene un aspecto luminoso y un aspecto sombrío. Voy a leer los dos, pero al estar en la posición correcta, toma más fuerza el aspecto luminoso. Grandes poderes de observación e intuición, deseos de descubrir la verdad. Se relaciona con esto, la justicia es la verdad también, de alguna manera. Entonces es un aspecto que sabes mirar a las personas y que las observas, o que sabes lo que se esconde debajo de la superficie de manera rápido, como que tienes ojos de escáner, de rayos X. Y en el aspecto sombrío es voyerismo, un mirón. Falsificación de información, como que puede ser una persona que se puede meter en algunos problemas a veces por dar una opinión, por hacer justicia o querer saber cosas de otras personas también. Esa es una impresión que puedes causar, como que te gusta
quizás saber demasiado o que puedes ver demasiado a veces sin quererlo. Tenemos la carta del diablo. Ok. La carta del diablo como impresión quiere decir que eres una persona bastante magnética, ¿ya? Que tienes tu magnetismo, grupo número 1, como energía aquí al medio en general, junto con el arquetipo detective, quiere decir que puedes ver la sombra de los demás. Quizás tus amigos cercanos o tus familiares cercanos te encuentran un poco travieso, traviesa, te encuentran un poco, por decir así, que tienes la capacidad de darte cuenta de los defectos de los demás y de las virtudes y de los defectos, por supuesto, de ambas cosas. Y también que eres una persona con un magnetismo y que como tienes ojo de detective, que se sale con la suya, que te gusta salirte con la tuya. Tienes una voluntad fuerte, ¿ya? Estas dos cartas igual son más tranquilas aquí, pero tienen una voluntad fuerte. Son cartas de moverse a donde te lleva la sangre, por decir así, donde lleva el impulso de tu voluntad. A ver, veamos la gente un poco más lejana, y esto es como ya lo más social, la gente que te conoce un poco menos, por ejemplo, en el trabajo, en tu grupo de deporte, si tienes en algún grupo de WhatsApp, etcétera, etcétera. WhatsApp o otra red social o a través de la impresión que causas, por ejemplo, en Instagram, en Facebook, lo que sea. La reina de oro, de fuego, de bastos, invertida. Y tenemos el 7 de oros. Y también la carta de la torre, que no se relaciona con la torre del tarot, ya esto tiene un significado un poco diferente. La torre. Y tenemos... Este es el cometa o la estrella, la estrella fugaz, que habla de novedad. Claro, eres novedoso, eso significa en algunos países de Latinoamérica, no sé si en España o en otros países de habla hispana, pero al menos en Chile, ser un novedoso es que te gusta mirar las cosas de los demás, que te encuentran como... No sé si la palabra no es, creo, chismoso. No sé si chismoso será la palabra correcta. Yo creo que te encuentran un poco novedoso, que te gusta saber y como que tienes ojos grandes. Un poco como la, disculpa el ejemplo, pero un poco como la vecina que está afuera parada en la puerta de la casa y que sabe un poco lo que pasa en el vecindario, ¿ya? Con la casa, perdón, con la carta esta de la reina de fuego, de bastos, al revés, indican que eres una persona un poco creída, que te gusta mm, a ver cómo decirlo, llamar la atención, quizás demasiado, ¿ya? Pero que pase como desapercibido a la vez, que no se note que es a propósito. Esa es la impresión que puedes causar. Recuerda, no es lo que tú eres, es la impresión que puedes causar, ¿ya? A otras personas. Sobre todo esto es como la gente que te conoce menos, piensan que eres como tranquilo aparentemente, pero luego se dan cuenta que tienes una personalidad fuerte. Piensan que a lo mejor eres un poco novedoso, otra vez esa palabra. También que eres una persona que aparenta una tranquilidad, pero que no lo es. O sea, es como podrían decir que de ti se dice, podría decir yo que de ti se dice que eres una persona que aparenta a primeras, a buenas y primeras, una tranquilidad, pero luego se va descubriendo que tienes una energía bastante intensa. La justicia, el diablo, la reina de bastos, al revés, son energías potentes, son energías de carácter fuerte y son energías que llaman la atención a veces sin intentarlo. Algunos pueden pensar que te gusta llamar la atención, ya sea por vestirte de una manera específica, por cómo hablas, por lo que cuentas. Otros pueden considerar también que eres una persona que sabe lo último, que lo que está pasando, ya sea en las redes sociales, en el grupo de amigos, o supiste lo que le pasó a tal persona, ya, eso también. La carta de la torre indica que eres una persona que está enfocada, que da la impresión a nivel social, sobre todo a la gente que no te conoce muy bien, de que estás enfocado como en la tragedia ajena o en lo que le pasa a otro. Por ejemplo, no sé, supiste que a este artista le está pasando esto, una cosa así. Es curioso esta lectura porque el detective mira mucho, es observador. Y ya en el lado más personal y privado, eres una persona que te considera justiciera.
y que te gusta estar que te gusta mucho cuidar tu privacidad. O sea, eres como un ojo que mira a los demás, pero que no te gusta ser visto, según la opinión de algunos, ¿ya? También es una persona justiciera, por supuesto. Y creo que tienes un encanto, porque con la carta del diablo aquí hay un cierto encanto que tu persona causa. A lo mejor tienes mucha labia o mucha capacidad de retórica y mucha capacidad de hablar bonito, de hablar encantador y de contar historias. Y te consideran una persona como que es capaz de encantar a los demás con sus palabras. Eso sería más que nada lo que voy viendo para ti, grupo número 1. Qué curioso, no me esperaba esto. Si llegaste hasta este punto de la lectura, te quiero hacer un regalo. Y con este péndulo vamos a ver si el péndulo se mueve así, quiere decir que tu impresión que causa en los demás es positiva. Si se mueve así, es más negativa. Si se mueve en redondo, es bastante neutral. Y si no se mueve, también es neutral. Vamos a ver unos segundos más. Creo que es una impresión donde toma fuerza un poco lo aparentemente negativo, más pesado de lo que dije. Claramente. Eso es lo que veo como último detalle. Quizás eres una persona que no, si bien no caes mal, causas una cierta desconfianza, porque te encuentran que puedes ver demasiado, o que te gusta hablar demasiado, o saber demasiado. Pero no veo que te consideran una persona negativa o mala. Si bien el diablo tiene su grado de travesura aquí, yo lo consideraría un diablillo travieso, no algo negativo. Eso es la impresión como que causas en los demás. Y también, un último detalle, te considera muy cómico, chistoso, chistosa, según lo que voy viendo acá. Y con el cometa o la estrella fugaz es algo rápido mentalmente. Eso es lo que veo para ti, grupo número 1. Si te gusta esta lectura, dame un hermoso like, sería muy bienvenido un comentario, a ver, cuéntame cómo te resuena, etcétera, etcétera. Recuerda que es la impresión que causabas en los demás, no lo que tú eres, así que no te lo tomes personal. También pueden sugerirme en los comentarios que si quieren algún tema específico que trate más adelante, suscríbete a mi canal, dale a la campanita para que YouTube te avise cuando suba otro video y si quieres una lectura personalizada y privada hay un mail de contacto abajo. Mucha luz, chao chao. Grupo número 2. Bienvenido a tu lectura. Si elegiste la piedra de la calcedonia naranja que está ahí, esta es tu lectura y esta es un reflejo de la impresión que causas a nivel social. Considera por favor que es una lectura general y tienes que aplicar lo que resuena contigo a tu realidad personal y a nivel práctico. Y considera también que tenemos todos nosotros varias aristas. Por lo tanto, hay varios aspectos de ti reflejados. Voy a hacer desde lo más de la gente que te conoce un poco mejor hacia la gente que te conoce un poco menos o que te ha tratado menos, como un termómetro de aquí hacia acá. Vamos a sacar esta primera que la vi en cámara. El sol, ok. Siento que hay otra que va acá. Entonces, vamos a sacar cartas de oráculo. Este se llama el oráculo de Belín. Acá. Acá y luego está aquí al medio. Yo prefiero siempre barajar en cámara para que la transparencia de sacar las cartas y de interpretarlas en vivo se mantenga. Ya no estoy diciendo que las personas que no barajen en cámara sean falsos. Estoy simplemente diciendo que a mí me da esa buena, como digo, conexión con el público, barajar en cámara y tener esa forma orgánica de interpretar directo en vivo las cartas. Por lo tanto, también les pido paciencia si a veces me quedo como en silencio porque estoy justamente recibiendo mensajes, interpretando y etcétera, etcétera. Ahora vamos a dejar esas cartas aquí y estas acá. A ver, como impresión general tenemos el sol invertido, grupo número 2.
Eso quiere decir que, y tenemos la carta del perro, ¿ya? Que habla de amistad y habla de fidelidad. Entonces, en el fondo, la impresión que causas en general es una persona que eres bueno de corazón, eres sensato de corazón y eres buen amigo, eres buen compañero, eres una persona que apoya al resto y que a veces tiene un grado de inocencia que se olvida de sí mismo incluso. Eres una persona que no estoy diciendo que te encuentren como Teresa de Calcuta ni santo de los santos, pero aquí hay un grado como de que eres bonachón o bonachona, ya que eres una persona benevolente y que le gusta estar al servicio de los demás, que eres servicial, que haces favores a tus amigos, a tus cercanos y en general a alguien que lo necesite, ¿ya? Eres una persona que quizás, eh, por ejemplo, ayuda a la vecina a cruzar con las bolsas pesadas del supermercado, si la ves en la esquina, si ves un perrito ahí malherido, a lo mejor es ayuda. Esa es la impresión que das, recuerda, es la impresión que das, no lo que eres. Así que ahí tú ves cómo te resuena o si realmente lo eres. Em, pero con el sol al revés, que es el sol cuando está en la puesta del sol, el sol es una carta súper positiva y el estar al revés no es negativa, sino que pierde un poco el brillo, pero nunca es una carta negativa. Y en este caso, que también tenemos el sol aquí, habla de que tú te olvidas un poco de ti mismo, como que te descuidas a veces de tu apariencia, que deberías quererte un poco más, que deberías quizás cuidar tu cuerpo un poco más a nivel físico, por ejemplo, ir al gimnasio, comer mejor, tratarte mejor a ti mismo, se te olvida un poco eso, esa es la impresión que causas a nivel general. Y que también puedes tener una autoestima un poco de una persona tímida, que no le gusta el protagonismo innecesario. Eso veo. Tenemos como la gente que te conoce ya un poco menos, que te ha tratado menos veces. La impresión que causas en general es de una persona como que a pesar de que pasen los años tienes algo de joven, de inmaduro, de, por ejemplo, no sentar cabeza, no buscar un trabajo estable, no invertir en tu vida. Como que te gusta a lo mejor trabajar en algo que para lo que la gente te ve, dicen esta persona, trabaja en algo, no cotiza, no guarda para la pensión, no guarda, no tiene ahorros, una cosa así, ¿ya? Y también que eres una persona que quizás podría haber hecho mejor uso de sus ingresos y de sus riquezas, ¿ya? Algo así, como que no has invertido bien, que has hecho algunas inversiones por impulso o que gastas a veces dinero por la emoción del momento, como que te gusta algo y vas y lo compras. También puedes causar la impresión de ser una persona que rápidamente se emociona con un proyecto nuevo, una fiesta nueva, una amistad nueva y que después no, esa amistad o ese proyecto o esa pareja o lo que sea no llega a nada, como que eres muy... Hay una inmadurez que se refleja en un impulso que no tiene raíz mayor, que no se mantiene en el tiempo. También te encuentras en una persona que por alguna razón que no entiendo bien, a nivel intuitivo, siento que tiene un mal manejo de su dinero, algo así. Eh, no sé, como que gastas mucho en cosas innecesarias, no sé, algo así. Y acá, la gente que te conoce un poco más, la impresión que causas es, disculpa grupo número 2, pero es muy parecida a esa. Esta es la carta del trabajo y está invertida, es la carta del 8 de oros que indica el trabajo, el esfuerzo, una persona constante, una persona madura, una persona que sienta cabeza, que guarda para el futuro, que ahorra, etcétera, etcétera. Y el loco, o la carta em, esto es como el hippie, ¿ya? Es como el hippie del tarot. Y está al revés, indica una inmadurez, como de no saber dónde vas. Algunas personas cercanas dicen, este está loco, una cosa así, pero en el sentido lúdico, casi chistoso y casi con cariño a veces en algunos casos. Y tenemos la carta aquí del el prisionero, o el que está en francés y dice despotismo. Entonces, aquí habla como de que tú das la impresión de estar preso de alguna circunstancia, de estar encadenado a alguna forma de ser, a alguna inmadurez, como que eres
A ver, ¿cómo puedo poner la palabra correcta? Eres una persona que vive a lo que venga y eres aventurero y no te preocupas más allá. Y hay una cierta dejadez en lo laboral, como que no te interesa trabajar o quieres trabajar en algo que sea como esporádico o no te esfuerzas mucho por trabajar. Por ejemplo, si tienes una buena posición en un trabajo, te encuentran como que no haces algo que realmente sea que te esfuerces. Por ejemplo, si eres gerente de algo, como que llegas y firmas, no sé, o si no como que no te gustara trabajar, no te gustara esforzarte. Te puede encontrar un poco holgazán algunas personas, la verdad. Eso es lo que veo. Y en general, como el sol está aquí al revés, indican que deberías brillar más, que te falta un poco brillo, que te falta ímpetu en la vida. A ver, terminemos tu lectura con un arquetipo. Siento que es esta. Si la carta sale en la posición derecha, toma connotación lo más positivo del arquetipo. Si sale invertida, toma connotación lo más negativo. El visionario. Claro, esto es como... A ver, voy a leer aspecto luminoso y aspecto sombrío, pero consideremos que el aspecto luminoso es más acentuado aquí. Dice, capacidad de visualizar lo que aún no es conocible para los demás, voluntad para proclamar una visión sin tener en cuenta el beneficio personal. Claro, es como un poco hippie aquí, ¿no? Es como que tú a lo mejor piensas en utopías, como por ejemplo, yo quisiera ayudar a la gente pobre y filosofar con el tema, pero no hacer mucho, ¿ya? Venta, aspecto sombrío, dice, venta de las visiones interiores al mejor postor. Transigues en tu visión para que resulte más aceptable. Claro, te ven una persona que eres capaz de... Quizás algunas personas piensan que eres como utópico, soñador, un poco hippie, un poco loco, así, un poco como vivir el día a día. Y eso tiene su encanto, pero que la vida no te ha dado las circunstancias como para que logres llevar a cabo esas visiones, como que te quedas un poco en el mundo de la visión y no pasa a ser tan práctico. Si llegaste hasta este punto de la lectura, te quiero hacer un regalo, grupo número 2, para agradecer que te hayas quedado. Y con este péndulo, si el péndulo se mueve de manera vertical, toma mucho acento todo lo negativo que dije, de toda la lectura, y si se mueve de manera horizontal, es que causas una buena impresión en general. Vamos a ver. Unos segundos más. Claro, es más positivo. Te ven como un hippie loco desorganizado. Eso es lo que voy viendo para ti, más que nada. Te ven como un poco querendón, bueno para hacer favores. Deberías preocuparte más de ti según lo que piensa la gente. Deberías preocuparte más de tu futuro y que tienes mucho para dar, pero que te encuentran un poco dejada de ti mismo. Eso siento que ven las personas en ti, ¿ya? Que deberías invertir más en ti, más, no solo en tu imagen, sino que en tu persona, cosas que sean sustentables, que den hacia el futuro, ¿ya? Eso es lo que veo para ti, grupo número 2. Si te gustó esta lectura, dame un hermoso like, un comentario también para ver cómo te resonó, hazme saber. Puedes sugerirme también en los comentarios un tema para el futuro y si quieren una lectura personalizada y privada, ya saben que abajo hay un mail de contacto. También les invito a que se suscriban a mi canal, le den a la campanita y todas esas cosas que dicen los youtubers. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Chao, chao, que estén bien. Grupo número 3, los que eligieron el jaspe rojo que está ahí, o café rojo, algo así. Vamos a ver qué es la impresión que causas tú a nivel social. Y te voy a explicar cómo voy a disponer esta tirada sobre la mesa para tener un grado de asertividad mayor. ¿Okay? Vamos entonces a poner como energía de la gente que te conoce un poco más a nivel general. Esto es la carta que da como el centro de tu tirada, es a nivel general, ya sea que te conocen mucho o no, y la gente que te conoce menos, que te trata menos, que te ha visto un par de veces, como no sé, que no tiene una intimidad mayor contigo. Veamos entonces, vamos a sacar 3 cartas oraculares. Siento que esta es acá, esta es aquí y estas 2 son acá. Veamos, este oráculo se llama el oráculo de Belín.
Entonces, vamos interpretando. Wow. Grupo número 3, causas una impresión bien especial a las personas, te puedo decir, según voy viendo, ¿eh? Ok. Oh, wow, ok. Están todas invertidas en las cartas del tarot. Grupo número 3. Lo que voy viendo para ti es lo siguiente. La impresión general que causas tienes el As de Copas invertido y la carta que se llama el Todo en este oráculo que se llama el oráculo de Belín. A ver, la gente siente que tienes mucha energía, porque la carta del As de Copas es una carta potente, pero está al revés. Sienten que eres una persona mayormente desordenada. No hablo de ordenar los libros o las cosas de la casa, hablo como energéticamente, como que tu personalidad no tiene un orden muy lógico o entendible para la gente. Te encuentras una persona que tiene contradicciones emocionales, te encuentras una persona que está emocionalmente conflictuada a veces, y te encuentras una persona como que puede que estés sufriendo por un amor o que estés enamorado del amor y no encuentres la pareja o que te gustaría encontrar la felicidad así total, ¿me entiendes? Y como que ese es un sueño idílico, pero lo vives de manera no feliz. Es como que estás con ese sueño de encontrar la vida perfecta, la pareja perfecta o el trabajo perfecto, pero lo ves de afuera, como que estás mirando desde afuera de la vitrina el producto que te gustaría tener. Y eso es una vista de carencia. Entonces, por favor, quiero resaltar antes de seguir que esta es la visión de las demás personas, es la impresión que causas, la energía que irradias a los demás, no lo que realmente eres. Y si a lo mejor se coordina, ahí yo te invito a que hagas un trabajo interior y que te mires, ¿ya? Que busques cómo, así como el Tetris, ese juego donde se ponen las piezas en orden, busques cómo armonizar esta situación. Aunque también considerando que uno es dueño y señor de ser como es y tiene todo derecho a cambiar o no, considéralo también eso y no desarrolles una dependencia de la opinión del resto, ¿ya? Volviendo a la lectura, la gente también considera que tú eres una persona permeable al que dirán, como que te afecta el rechazo de otros, te afecta la opinión de otros y a lo mejor te pones una coraza diciendo que no, pero yo creo que sí te afecta más de lo que tú mismo o misma crees. Esta carta tiene como un misterio que habla del todo, como que a muchas personas les pareces de una forma, pero a otras totalmente opuesta. Puedes dar la energía de ser una persona muy cálida y luego muy fría para otros. Muy querendona y muy cercana, pero muy superficial para otros. Eres una persona que tiene mucha energía y tiene como varios colores, entonces eres poco descifrable para muchos. Y aquí, en la gente que te conoce un poco más, tenemos el 10 de copas, al revés, que es la carta de la familia feliz, de los sueños cumplidos, la satisfacción, es la carta de estar en pareja. A muchas personas sienten que has sufrido por amor, o que te conocen y saben que has sufrido por amor, o que has sufrido una separación, una traición, que has sufrido de una pareja que no te trató bien, que has perdido un familiar a lo mejor, porque esta carta es la carta de dice fatalité, que está en francés, y dice aquí, es como el señor del tiempo, el señor Cronos, ¿ya? Es la guadaña. Entonces aquí hablan de que o perdiste un familiar como el padre, un abuelo, qué sé yo, un familiar querido, y eso te marcó mucho, o perdiste a alguien, un amor, o tuviste una separación familiar importante, y esa gente que te conoce un poco más ve eso en ti, que te quedó una impregnación como una huella digital de un dolor, y se relaciona con eso, porque esta carta es regocijo emocional y al estar al revés, hay una cierta tristeza en tus ojos y en tu aura que la gente ve y percibe. ¿Ya? Eso quiero que lo sepas. Das una cierta impresión de ser alguien un poco triste, para los que te conocen más sobre todo. Acá tenemos el caballo el caballo, el caballero de espadas, es una carta rapidísima, es una carta de comunicación rápida, una carta de velocidad, ímpetu, de aventura, y está al revés.
Te consideran los que te conocen menos como una persona que dice mucho y no dice nada. Como que hablas de todo pero no profundizas en nada. Y pueden interpretarlo de alguna manera que eres un poco distraído porque tenemos los pájaros aquí. Y aquí tenemos la mendiga o la anciana, ¿ya? Eres una persona como que habla de lo que no tiene, que se enfoca un poco en lo feo de la vida, o que para entablar una conversación, por ejemplo, fumándose un cigarro. Estoy poniendo un ejemplo, a lo mejor ni fumas, pero fumándose un cigarro hablando de, oye, sí, los problemas, el otro día los problemas de la vida, acá el otro día hubo un accidente aquí a la vuelta, para generar conversación, pero generalmente es como negativo. Veo aquí también que la impresión que causas a otras personas es como a nivel energético, como ser demasiado dicharachero, si se entiende esa palabra. Como que eres una persona que habla bastante, pero que no tiene profundidad en sus palabras a veces. Y también eres una persona que tiene un humor con una risa un poco insegura, o una risa muy fuerte, o una risa estridente, algo así, ¿ya? Y eres una persona que quizás no sales un poco de tu zona de confort, que estás siempre como en el mismo lugar, como por ejemplo personas que te vieron 3 años atrás, te vuelven a encontrar y estás como en el mismo trabajo, o viviendo en la misma casa, o con la misma realidad, que eres una persona que no se atreve a romper barreras quizás, que estás un poco ahí en un cierto zona de confort, o zona de juego permitida, ¿ya? Esa es la impresión a nivel energético también. Qué curiosa tu lectura, me llama la atención esta lectura, este grupo. A ver, esto cayó. Si la carta sale invertida, va a tomar un poco el acento de lo negativo de la carta, ¿ya? Si sale la posición derecha, toma el acento un poco de lo positivo de esta carta. Tenemos el arquetipo del artista. La gente te ve con capacidades artísticas, te encuentran soñador, soñadora. El as de copas es una carta de arte, de poesía, de escritura, de canto, de baile, de sueños. Así que te encuentran como un poco poeta, un poco soñador, ¿ya? Dice aquí, expresa una dimensión de la vida que está más allá de lo que se percibe a través de los 5 sentidos. Inspira a otras personas a ver la vida de una forma simbólica. En el aspecto sombrío, dice acá, utiliza el talento como una excusa para maltratar a otras personas. Aparenta ser el artista famélico para provocar lástima. A ver, veo aquí que toma mucho más acento e intención en la parte luminosa. O sea, te ven como una persona sensible, sufrida a lo mejor por amor o por amores o por algunas pérdidas. Algunos te podrían considerar un poco lastimero, temeroso de la vida, pero tienes una profundidad que llama la atención, ¿ya? Porque esta carta indica mucha energía. Algunas personas consideran con esta carta y esta combinación que tienes talentos inexplorados, que podrías llamar la atención si explotaras tus talentos artísticos o tu capacidad creativa. A lo mejor eres bueno o buena en el maquillaje, en escribir, no sé, canciones, poemas, en escribir algo, en bailar, en cantar, no sé, pintar, lo que sea, esculturas. A lo mejor para el teatro tienes alguna habilidad. Y yo creo que te recomiendo porque lo que la gente opina de uno igual tiene un dejo de verdad. Entonces, yo te recomendaría utilizar tu emocionalidad, ya sea que seas feliz o no tanto, como motor de tus talentos. Veo aquí e intuyo, entre líneas, que eres una persona talentosa y que no se ha explorado y explotado como debe. Eso veo en general para ti, grupo número 3, los que eligieron la piedra de jaspe. Si llegaste hasta este punto de la lectura, voy a hacerte un regalo. Y con este péndulo, vamos a ver si el péndulo se mueve de manera vertical, toma todo lo negativo que dije, toma mucho más acento en general. Si el péndulo se mueve de manera horizontal, todo lo positivo quiere decir que causas una impresión más positiva que negativa en general. Unos segundos más. Mira, tu péndulo no se mueve mucho, se mueve en redondo o se queda quieto.
¿Sabes qué? Creo que la opinión es bastante neutral y compartida. Como que tanto lo bueno y lo malo se mezclan de una manera armoniosa. No causas una impresión ni tan negativa ni tan positiva, pero sí causas una impresión fuerte con esta carta. Grupo número 3. Así que eso es lo que veo para ti. Muchas gracias por haberte quedado hasta acá. Dame un hermoso like si te gusta este tipo de contenido. Puedes hacerme saber en los comentarios cómo te resonó esta lectura con tu realidad a nivel práctico. Puedes sugerirme también un tema nuevo en los comentarios para más adelante o un tarot interactivo del tema que te gustaría tocar. Te invito a que te suscribas a mi canal, le des a la campanita y todas esas cosas que dicen los youtubers. Y también, si quieres una lectura personalizada y privada, hay un mail abajo en la sección de comentarios, etcétera, etcétera, para que me escribas. Muchas gracias, mucha luz, chao, chao. Grupo número 4, los que eligieron la piedra del Larimar. Veamos la impresión social y la impresión que causas en los demás. Igual que un termómetro, vamos a poner desde lo más íntimo hacia lo más externo acá. Ahí te explico. Esta es la carta que muestra la impresión general. Esta carta va a mostrar a la gente que te conoce un poco mejor. Y aquí los que menos te tratan, los que tienen menos incidencia, la gente que he visto un par de veces o que está en un círculo social donde no te logran conocer mayormente. Veamos qué tan disonante o parecida es esa energía. Ahora voy a seguir mezclando. Vi la carta, pero voy a seguir mezclando. Que la energía general, ok, salieron dos. La energía más íntima y la energía más externa. Y luego, al final, tenemos una carta de arquetipos psicológicos, de arquetipos energéticos. Vamos a sacar una carta. Si esta carta sale invertida, va a mostrar su cara más fea. Si sale en la posición derecha, muestra su cara más armoniosa. Qué curioso, siento la necesidad imperiosa de sacar 3 cartas. Saqué una para cada grupo, pero en ti siento 3. Bueno, saqué bastantes cartas, si te has dado cuenta, grupo número 4. Eso quiere decir que tú tienes mucha energía y tienes muchas facetas. El grupo anterior también tenía muchas facetas, pero creo que tú eres mucho más multifacético. Como energía general tenemos la rueda de la fortuna, regida por Júpiter, la cábala invertida. Tenemos el faro, que dice aquí méchanceté, que está en francés, que habla como de un grado de, méchanceté es como ser malo, maldad, pero no necesariamente es como ser un poco abusón, crudo, ¿ya? Y aquí tenemos esto es como los gallos y el fuego, algo así se llama esta carta. Bueno, aquí dice feu, que es como fuego en francés. Que, no sé, aquí siento que tienes una personalidad, según lo que causas a nivel social como impresión, bastante polémico. Eres una persona que llama la atención por lo polémico que puede ser su energía. Son 2 cartas marcianas. Y aquí tenemos una carta jupiterina al revés. Puedes que en algunos casos consideren que eres un poco... no te lo tomes personal porque, y no, como dicen por ahí en inglés, don't shoot the messenger, no, yo solo soy el mensajero, estoy viendo el reflejo de las cartas ya, pero te pueden considerar un poco cabrón o cabrona, un poco llevado a tus impulsos, que a veces puedes como herir al resto por tu personalidad o caprichosa o voluble. También un poco peleador o peleadora, busca pleitos. O como que siempre estás enojado con alguien. Que siempre estás diciendo que alguien te hizo algo malo. Y estás como en esa posición como de guerra. O de descontento al menos. Veamos acá la carta de los que menos te conocen. La luna invertida. El cuerno de la abundancia, la cornucopia, que dice argent, que es como argent en francés es dinero. Ya. Y tenemos la estrella de Dios, que dice aquí bonheur, que es como felicidad, algo así. A ver, tenemos entonces como la gente que te conoce menos, que te trata menos, que eres una persona que está enfocada en el dinero o en el éxito personal, que te interesan los bienes materiales, que te interesa tu comodidad y que a lo mejor tienes una apariencia
física donde te ves que te cuidas, como por ejemplo que eliges ropa de marca o ropa que te vaya bien a tu figura, que sabes maquillarte si eres mujer, bueno, también hombre en estos días, ¿no? Todo es posible. Que te maquillas muy bien, que te preocupas de quedar bien, eso, que te preocupas de tener una buena entrada con los demás, que te preocupas de tener una buena impresión, que eres una persona por la luna al revés, que indica poca claridad. Perdón que estoy con una alergia, mi voz es un poco rara. Que eres, esta carta indica poca claridad, indica misterio. Y al estar al revés indica que eres una persona que necesita mostrar algo, como que te gusta a ti indicar que se vea algo. La impresión que causas es como que te gustaría que los demás vieran algo específico de ti, que tú estás llevando a la gente a un punto. Y ese punto es lo que acabo de decir, que te vean como exitoso, que te vean bien, que te vean, aunque estés pasando por un mal momento, sonríes a la cámara bien, el pecho siempre arriba o digno o digna, que te gusta que te vean así. Esa es la impresión que causas a nivel de la gente que no te conoce tanto, ¿ya? Y también como la luna está al revés, en algunos casos puede indicar que ese grado de misterio y profundidad se transforma en algunos casos en una persona que es deshonesta, que es hasta yo diría un poquito como que causa un cierto temor a tratar, porque dicen, yo no sé qué intenciones tiene esa persona, me parece un poco demasiado voluble, demasiado poco clara, como que dice una cosa, luego se desdice, algo así, ¿ya? Como que a lo mejor esa es la impresión que puedes causar en algunos casos, toma ese ribete. Me salieron 3 arquetipos, por lo tanto hay 3 caras tuyas que quiero que veamos. El primero es, wow, el Midas, el avaro, salió en la posición correcta. Voy a leerlo todo, pero ahí toma lo que te resuena y lo que sientas que va así. Habilidad emprendedora o creativa para convertir cualquier cosa en oro. Se deleita compartiendo las riquezas de la vida. En aspecto sombrío dice acumulación de dinero y emociones, miedo obsesivo a perder la riqueza. Bueno, un poco lo que acabo de decir acá, ¿no? Siento que te ven una persona enfocada en la parte material o en tu éxito personal. Lo cual no tiene por qué ser malo, pero toma un ribete así como de persona demasiado centrada en sus intereses. El Midas, busquen el mito del Midas. Tenemos el arquetipo de la Virgen. ¡Qué diferente! Esto es muy raro. Vamos a decodificar lo complejo de la impresión que causas a los demás. Tenemos mantenimiento de la pureza simbólica de corazón y espíritu. Miedo a la unión íntima en el aspecto sombrío. ¿Saben qué? Siento que esto lo ponemos acá. Siento que nos vamos a sorprender con lo diferente que va a salir aquí. Y eso que ni siquiera ha dado vuelta a las cartas del grupo número 4. Y tenemos como general el niño divino. Dice, inocencia, pureza, redención. Sugiere una conexión especial con la divinidad. Aspecto sombrío, incapacidad para defenderse de las fuerzas negativas. Ya veo. Entonces, esta carta creo que va con esto. ¿Ya? Creo que va con esa parte como de verte que estás muy a tus intereses. En general, tienes la carta del niño divino. Como te decía, como que siempre estás como en contra de alguien o que alguien te hizo algo o estás como siempre como atrayendo enemigos o gente un poco molestosa hacia ti y te ven como que tienes una capacidad como de quizás de seguir adelante no importa lo que pase, no importa quién se te venga encima, como que tú sigues avanzando. Esa es la impresión que das también, según voy viendo. Y eres una persona que, a pesar de los contratiempos de la vida, porque tienes la rueda de la fortuna al revés, no pierde como su luz personal, eso. Porque también tenemos el faro, el fuego y el niño divino que habla de luminosidad. Quizás algunos piensan, quizás los que te conocen mejor, que tienes una pureza en tu corazón que estás igual como dentro de una jaula o dentro de una cueva, de una cierta
privacidad, que eso se queda ahí y está intacto y que parece que esa luz está encerrada, como que deberías mostrar más tu verdadero yo, que es más sensible, más permeable, más vulnerable. Qué compleja tu personalidad, según lo que voy viendo, grupo número 4. Veamos acá. Wow, tenemos la fuerza. Tenemos 3 arcanos mayores, grupo número 4. O sea, eres una persona que causa impresiones, energías fuertes. Tú mueves mucha energía, eso es claro. Tenemos la fuerza al revés, que indica un cierto grado de permeabilidad, de inocencia. La gente que te conoce más saben que eres más dócil de lo que aparentas y que eres más dadivoso, más querendón y más suave, sutil de lo que aparentas. Y que tienes un grado de debilidad o de complejos personales, por ejemplo, que pareces ser muy peleón por fuera, muy a tus intereses, pero por dentro la gente que te conoce un poquito más piensa que tienes unas carencias afectivas, que entienden por qué a lo mejor te manifiestas así afuera. Tenemos, wow, esta es la carta de la paloma, que dice la grâce, y la grâce en francés habla de la gracia divina. Esta es la paloma que cae muerta y luego resucitada. Es una carta de milagros. Yo creo que tienes, y como tenemos el arquetipo de la Virgen, que son arquetipos divinos, causas una impresión como entre el cielo y el infierno. Ahora voy viendo entre todo. Qué curiosa tú. Todos los grupos son bien especiales los que acabo de ver este día. Me encantaron porque son personas con energía interesante. Tú causas en resumen, una impresión entre la pureza y lo banal, entre lo divino y un poquito lo mundano, entre lo superficial y lo profundo. Por eso me salieron 3 cartas acá. Si llegaste hasta este punto de la lectura, grupo número 4, te voy a hacer un regalo con este péndulo, y si el péndulo se mueve de manera vertical, todo lo negativo que acabo de decir toma acento. Si se mueve de manera horizontal el péndulo, quiere decir que la gente te ve con buenos ojos, a pesar de tus pros y tus contras, de tus luces y tus sombras, ¿ya? Vamos a ver qué es lo que resalta. Unos segundos más. La verdad no se mueve mucho. Creo que se mueve así en horizontal, pero poco, no toma mucha fuerza. Creo que es ligeramente más negativo. O sea, la gente tiende a no, quizás porque te ven así un poco como tan a la defensiva, o tan peleón, o tan distante, o tan complejo, no se acercan. Entonces yo creo que te ven como con con un toque neutral a negativo, porque quizás no se dan el tiempo de conocerte, qué sé yo. Pero creo que tienes una luz interna que debes explotar y explorar. Te sorprenderías a ti mismo, a ti misma, si te vas un poquito más por el lado lindo de tu persona. ¿Ya? Eso es lo que veo para ti, grupo número 4. Si te gustó este contenido, dame un hermoso like, un comentario, a ver cómo te resonó con tu vida personal. Házmelo saber también en los comentarios si quieres sugerirme un tema para más adelante en YouTube. Y te invito a que te suscribas a mi canal, perdón, y que le des a la campanita para que YouTube te avise cuando suba otro video. Si quieres una lectura personalizada y privada, hay un mail de contacto abajo también en la descripción del video, etcétera, etcétera. Mucha luz, gracias, chao, chao.